Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer y reflexionar este profundísimo pasaje y bellísimo pasaje de nuestro Señor Jesucristo, donde nos enseña el mundo espiritual, nos enseña que existe el mundo espiritual y nos da las claves para que en nuestra conciencia, como la tierra en la que recibe la semilla, nuestra conciencia reciba la semilla de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que nazca la fe y nazca el Hijo de Dios, que con esa fe que mueve montañas pueda abrir la puerta de ese mundo espiritual que nos describe nuestro Señor Jesucristo. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Juan capítulo 8, versículos 21-30. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Moriréis en vuestros pecados, dice nuestro Señor Jesucristo, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Fíjense, hermanos, hermanas, en la fe lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que la fe que mueve montañas, la fe que nace en la tierra de la conciencia, que es el regalo que nos ha hecho Dios al hacernos a su imagen y semejanza, la conciencia de nuestra existencia, la conciencia del mundo material en el que estamos, la conciencia de nuestra espiritualidad, cuando somos conscientes de las dimensiones del hombre, la dimensión espiritual, emocional y racional, la conciencia que es la tierra donde se va a plantar la semilla de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Está nos diciéndonos nuestro Señor Jesucristo. Y que si esa semilla nace, si creemos en Él, si creemos en nuestro Señor Jesucristo, en nuestra conciencia, esa fe, hermanos, hermanas en la fe, nos va a conectar con el mundo espiritual, nos va a salvar, nos va a proyectar desde este mundo material al mundo espiritual. Es una revelación, hermanos, hermanas en la fe, impresionante, para que nos demos cuenta que el camino para esa transmutación de la conciencia a través de la fe, el camino es nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo del Creador, del mundo material y del espiritual que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, hermanas en la fe, que no nos cansamos de repetir que todos los días, por favor, lean algún fragmento de los Evangelios, lean la palabra de nuestro Señor Jesucristo sin intermediarios, directamente, que la semilla
se plante en su conciencia, hermanos, hermanas en la fe, que nazca esa semilla, que nazca la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nos lo repite a lo largo de todo el Evangelio nuestro Señor Jesucristo: creed, creed, el que crea y sea bautizado será salvo. Es una absoluta revelación, hermanos, hermanas en la fe. Creer en nuestro Señor Jesucristo, creer que es el Hijo de Dios, creer en Dios, creer en el Espíritu Santo, creer en la Virgen María, creer en su concepción divina, en su concepción inmaculada, creer que esa concepción puede ocurrir dentro de nosotros, hermanos, hermanas a la fe, en la tierra de nuestra conciencia. Para eso tenemos que tener conciencia, lo primero, estar despiertos mentalmente, físicamente, espiritualmente, para recibir esa semilla, hermanos, hermanas en la fe. Y con la fe, hermanos, con la fe que mueve montañas, que nuestro Señor Jesucristo nos dice que si tuviéramos un grano de mostaza de fe, moveríamos montañas, que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo que con la fe podemos ir al mundo espiritual. Podemos llegar al mundo espiritual. Podemos llegar a donde Él está, a las moradas que Él nos tiene preparadas. Fíjense lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que la llave para abrir el mundo espiritual es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y que ese mundo espiritual existe. Todos, hermanos, hermanas de la fe, todos nosotros que sabemos, que creemos, que conocemos nuestra dimensión espiritual, que tenemos plantada la semilla de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que el mundo espiritual está ahí esperándonos y que nuestro Señor Jesucristo nos enseña el camino y nos da la llave para abrir esa puerta. Impresionante, hermanos, hermanas en la fe. Sobrecogedor este conocimiento que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Que nos liberemos de nuestros pecados, que nos libremos de nuestros límites espirituales, que nos desatemos de nuestros pecados, que nos liberemos, que nuestra fe sea tan grande que pueda conectarnos con ese mundo espiritual en el que nos espera nuestro Señor Jesucristo. Vamos a reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Ego non sum de hoc mundo. Yo no soy de este mundo. Los físicos teóricos, reflexiona nuestro hermano en la fe, llevan décadas atascados. En 2012, fíjense, hace poquito, demostraron la existencia de lo que llaman el campo de Higgs, que da masa a las partículas a través del descubrimiento de la partícula de Higgs en el colisionador. Cinco décadas después de formulada la teoría, Higgs todavía estaba vivo, el físico Higgs, que da nombre a la partícula. La física está en un punto en el que la experimentación llega a su límite, porque las escalas son tan pequeñas y los tiempos tan cortos que no son medibles, y la ciencia se basa en la observación y en la medición. En esos niveles de realidad donde no es posible la experimentación científica, se abre el mundo
del que nos habla nuestro Señor Jesucristo. El mundo espiritual. El mundo de arriba, que dice nuestro Señor Jesucristo. Arriba porque la materia está condensada abajo. Es un mundo sin materia. Es un mundo que el campo de Higgs ya nos anticipa. Porque el campo de Higgs no tiene materia, ni tiene que ver con la materia. En las fluctuaciones del campo de Higgs producen la materia. El tiempo se detiene, la masa es energía, como Einstein descubrió en su famosísima ecuación. El espacio no existe en ese mundo espiritual. Y las reglas de ese mundo son desconocidas aplicando la experimentación científica. Es el mundo espiritual con sus leyes, del que deriva el mundo físico que podemos percibir con nuestra conciencia, con nuestra razón, similarmente a la tela que vemos, pero no podemos contar cada hilo. El mundo espiritual es el tejido de soporte del mundo físico. Reflexiona nuestro hermano en la fe. Y quizá la frontera sea ese campo de Higgs que envuelve todo el universo y que, como decimos, sus fluctuaciones dan lugar a las partículas con masa. Y sus reglas están más allá de nuestra comprensión, pero existen, como nos revela nuestro Señor Jesucristo. Mediante la información revelada por nuestro Señor Jesucristo sabemos que el amor, la fe, la voluntad divina, la verdad, son soportes fundamentales de la física, entre comillas, espiritual. Llegará el momento en el que los físicos teóricos tengan que utilizar conceptos espirituales para poder empezar a formular teorías sobre la física espiritual, la física, entre comillas, del otro mundo. ¿O los humanos solo podremos conocer ese mundo en cuerpo glorioso? Si el mundo físico es sorprendente, reflexiona nuestro hermano en la fe, la fascinación del mundo espiritual debe ser inenarrable. Y lo es, hermanos y hermanas en la fe, como vamos descubriendo en cada palabra de nuestro Señor Jesucristo. Confiemos en todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo y en que podemos estar con Él en ese otro mundo del que nos habla. Amén. Confiemos y creamos, hermanos, en las manos, en la fe, como nos dice nuestro Señor Jesucristo una y otra vez en el Evangelio. Creamos para tener fe, porque la fe nos va a transportar al mundo espiritual. Hermanos, hermanas en la fe. Es la mayor fuerza del universo, nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Profundísimo y bellísimo. Cada palabra debería estar, como decimos siempre, escritas con letras de oro. Y terminamos con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Creamos que nuestro Señor Jesucristo es. Creamos que nuestro Jesucristo es el Hijo de Dios. Creamos en Dios, en el Espíritu Santo, en la Virgen María. Hermanos, hermanas en la fe, en el mundo espiritual, en nuestra conexión de nuestra semilla en la conciencia, con nuestra conexión con ese mundo espiritual a través de nuestro Señor Jesucristo, enviado por Dios para salvarnos. Amén. Que Dios les proteja, que Dios les bendiga y que nuestro Señor Jesucristo les ilumine siempre en el camino. Amén.